Vamos a presentar un nuevo libro. El Centro de Estudios Milorigenses se congratula de ofrecerles una nueva publicación. Para ello me van a acompañar por orden de intervención el alcalde de Ciudad Rodrigo, don Marcos Iglesias Caridad, al que quiero agradecer la colaboración que el ayuntamiento de esta ciudad presta continuamente al Centro de Estudios Milorigenses. También va a intervenir nuestro compañero en el CEN, Ángel Iglesias Ovejero, catedrático que fue de la Universidad de Orleans, en Francia. Y por último intervendrá el autor de este libro que les vamos a presentar, José Montero Reguera, catedrático de Lengua y Literatura en la Universidad de Vigo. Quiero agradecer al profesor José Montero Reguera que se pusiera en contacto con el Centro de Estudios Milorigenses para ofrecernos esta publicación, que trata de recuperar la figura y la obra de un antepasado suyo, un milorigense como es José Montero Iglesias. El libro lleva por título Periodismo y literatura en el cruce de dos siglos, José Montero Iglesias, 1878-1920, y está incluido dentro de la serie Monografías. Es el número 3 de esta serie. También es la tercera de las publicaciones que el CEN ha realizado a lo largo de 2020 y que presentamos ahora ya en 2021 porque por diversas razones no ha sido posible presentarlo antes. En breve presentaremos la cuarta de las publicaciones del CEN sobre una nueva obra de Antonio Sánchez Cabañas, de la que tendrán ustedes cumplida información y que ha sido realizada gracias a la transcripción del texto inédito por nuestro compañero Ángel Bernal Estevez. Reitero mi agradecimiento a José Montero Reguera y le voy a dar ya la palabra al alcalde de la ciudad, don Marcos Iglesias Caridad. Hola a todos, vivimos en un tiempo donde nos tenemos que comunicar de manera online, consecuencia de que en este momento pues sufrimos la pandemia que nos tiene asolados y estamos en un momento complicado para todos. Quiero enviaros en primer lugar un abrazo a todos los que me escucháis, con el deseo y la confianza de que vosotros y vuestros familiares pues estéis bien. El motivo por el que hoy estamos aquí pues es yo creo que uno de los mejores motivos que podemos tener, que es la presentación de un libro. Presentación de libros que tenemos que realizarla aunque sea online, especialmente porque creo que es un motivo de alegría y es un motivo de gran esperanza, ¿no? Alegría porque realmente es un producto científico, lo que hoy presentamos, una obra científica de gran trascendencia, yo creo que para nuestra ciudad, y de un autor que como bien establece, por ejemplo, el prologuista, pues quizás es más desconocido para nuestro momento, pero no para el momento en el que él vivió. Se trata de José Montero Iglesias, un autor que realmente pues, tuvo una gran proyección por la época de Ciudad Rodrigo de su momento, que también se impregnó de todo lo que es la geografía nacional y que por tanto qué mejor que en este 2021, aunque la intención era lógicamente realizarlo en 2020, pues celebremos o conmemoremos el centenario de su muerte. José Montero Iglesias pues nació en el año 1878 y murió en el año 1920. En el año anterior, en el año precedente, 2020, pues se cumplieron 100 años. Yo quiero destacar pues la gran actividad del Centro de Estudios Milorigenses y de todos sus miembros, y sobre todo el agradecimiento del Ayuntamiento por esa gran actividad. El Centro de Estudios Milorigenses, saludo como no a su presidenta José Ignacio Martín Benito, pero a todos los miembros del mismo, que están entregados a esa producción literaria, especialmente encaminada al análisis histórico de nuestras zonas. Es importantísimo.
yo lo considero que así lo es. Tenemos que destacar nuestra historia particular, la historia de nuestro territorio rayano, de nuestra ciudad, que ha tenido tanta importancia a lo largo de los siglos y a lo largo de toda la historia. Y tenemos que seguir conservando esa importancia. Y en muchas ocasiones lo que tenemos que hacer es trasladar como legado a las generaciones futuras pues ese análisis histórico de lo que ha sido Ciudad Rodrigo y de lo que ha sido la importancia de sus gentes y cómo determinadas personas como José Montero Iglesias pues destacaron en una época, ¿no? En una época importante, en una época fundamental para la historia de España, porque el fin del siglo XIX y el principio del siglo XX, pues creo que es un periodo apasionante, sin duda, con muchísimos movimientos que existieron, tanto a nivel político como incluso a nivel literario. Y esto viene de la mano pues, precisamente del autor que nos trae este estudio, que es un descendiente del propio José Montero Iglesias, al que le doy pues, toda la enhorabuena, ¿no? A José Montero Reguera le doy toda la enhorabuena por este trabajo que hoy nos presenta. El Centro de Estudios Mirorigenses, pues animarle como hasta ahora, para que siga con estas grandes iniciativas de visibilizar a las gentes de Ciudad Rodrigo, no solo las de ahora, sino también las de hace pues algunas décadas o algunos siglos, y también pues animarle a que siga con esa labor de siempre reconocer y siempre contribuir, como hasta ahora, junto con el ayuntamiento, pues a la divulgación de los trabajos de investigación de nuestra zona, por ejemplo a través de los premios de investigación Julián Sánchez El Charro. Pues con esta presentación, con estas palabras, pues y sobre todo con el agradecimiento al autor, a los miembros del CEN, a su presidente, pues esperar que ya termino como iniciaba, pues que todos nos encontremos bien y que ojalá pues ya más pronto que tarde pues podamos tener estos encuentros presenciales, porque eso será indicativo de que las circunstancias están mejor. Un fuerte abrazo. La presentación de este libro es una buena noticia para el Centro de Estudios Mirorigenses y para Ciudad Rodrigo. Para mí debería de ser la ocasión de conocer personalmente al profesor José Montero Reguera, de quien me separa una generación por la edad y con quien me une la formación en parte paralela. El autor se formó en la Universidad Complutense de Madrid, donde se doctoró con una tesis sobre el Quijote que recibió la calificación cum laude por unanimidad en 1914. Después completó su formación y adquirió experiencia pedagógica en universidades españolas y extranjeras, hasta que en 1995 se integró en la Universidad de Vigo, donde actualmente es catedrático de literatura española. En esta universidad ha asumido diversos cargos administrativos en el Departamento de Filología Española. Se ha encargado de la coordinación de los estudios de su especialidad en todos los niveles. Ha sido vicedecano de Relaciones Exteriores de la Facultad de Filología y Traducción. Y actualmente es director del Departamento de Literatura Española y Teoría de Literatura. Contribuye a la proyección exterior de su universidad a través de sus relaciones como presidente de honor de la Asociación de Cervantistas y con su colaboración en la edición de revistas especializadas. Forma parte del consejo de redacción de varias de ellas. Es fundador y editor de Hesperia, Anuario de Filología de la Universidad de Vigo, y ha recibido varios premios, el primero de los cuales fue el de Fernández Abril de la Real Academia Española en 1995. Su faceta de investigador está avalada por más de 200 publicaciones sobre autores y obras literarias de los siglos XVI y XVII, con dedicación especial a Cervantes. Incluye artículos
en revistas cotizadas dentro y fuera de España, así como varios libros. Entre los más destacados se cuenta una media docena dedicada a la obra de Cervantes y en especial al Quijote, empezando por la titulada El Quijote y la crítica contemporánea, 1997. Sus ediciones de obras clásicas incluyen las novelas ejemplares y, aparte, La Gitanilla. Ha asistido a numerosos congresos y coloquios, ha impartido conferencias sobre sus temas preferidos en instituciones nacionales y foráneas. Es miembro numerario de varias asociaciones: la Asociación Cervantes de América, la Asociación Internacional de Hispanistas, la Asociación de Cervantistas y la Asociación Internacional Siglo de Oro. En síntesis, el autor del libro es, sobre todo, un cervantista conocido y reconocido por los especialistas del ramo. Ahora incrementa su producción con esta publicación del CEM sobre un antepasado cervantófilo. Obviamente, la persona más idónea para hablar de esta monografía es José Montero Reguera. Supongo que yo habré sido uno de sus primeros lectores y como tal puedo avanzar algunas observaciones generales que ya expuse en el informe para la publicación y eran fruto de una lectura espontánea en la que, hecha abstracción de la calidad de la autoría, procuré formarme una opinión personal. El título, Periodismo y literatura en el cruce de dos siglos, José Montero Iglesias, 1878-1990, es explícito y ajustado a un tema complejo y a su tratamiento específico. Historia de la escritura periodística y de creación literaria en el marco elástico del cambio del siglo XIX al XX, aplicado al estudio de un caso concreto y familiar para el autor. José Montero Iglesias fue un periodista y escritor literario, hoy prácticamente olvidado en su patria chica, a quien su bisnieto y homónimo, el citado catedrático, rinde homenaje con este libro que constituye un acto de recuperación y reconocimiento de la memoria para su grupo troncal. Esto es algo perfectamente compatible con el objetivo principal anunciado: ofrecer materiales que permitan reconstruir la trayectoria literaria y periodística de José Montero Iglesias. La tarea ya estaba emprendida de antes. Ahora se amplía y remata con solvencia gracias al riguroso procedimiento seguido y la copiosa documentación manejada. La eficacia del método radica en la imbricación de la descripción biográfica, discreta en detalles, con el recuento y análisis de la polifacética obra del autor estudiado. Artículos de prensa, biografías, novelas y relatos cortos, tentativas teatrales y creación poética. La ingente producción se encontraba en una maraña de trabajos inéditos, publicaciones dispersas y 10 libros cuya génesis el profesor Montero consigue elucidar, explicar e ilustrar con ejemplos gráficos y textuales que contribuyen a oxigenar la lectura. En suma, este libro es un trabajo novedoso, bien presentado, riguroso, documentado, útil y pedagógico. Es el resultado de una investigación minuciosa sobre José Montero Iglesias, un escritor natural de Ciudad Rodrigo y emigrado a otras tierras, fallecido prematuramente, autodidacta y lector de los clásicos antiguos y modernos, relacionado con numerosas personalidades de su tiempo. Por todo ello, figura representativa de un momento literario en que el romanticismo tardío, el costumbrismo y el naturalismo convivían con el modernismo. El lector comprobará que la objetividad histórica
se compagina con la evocación emotiva de aquel bisabuelo que al morir dejaba 4 huérfanos y cuya vivencia personal acertó a llamar con fórmula lapidaria un amigo suyo. Tenía 40 años de una vida entregada al dolor, el sacrificio y el trabajo. Por dicho objetivo tan ampliamente logrado de exhumar la obra y la figura de un escritor olvidado, brindamos nuestra felicitación al autor de la monografía, así como al Ayuntamiento y al Centro de Estudios Mirobrigenses, nuestro agradecimiento por colaborar con su publicación al reconocimiento de un hijo ilustre de Ciudad Rodrigo en el centenario de su fallecimiento. Debo, en primer lugar, presentarme. Soy José Montero Reguera, catedrático de Literatura Española en la Universidad de Vigo, a cuya Facultad de Filología y Traducción estoy adscrito y en la cual ejerzo desde hace prácticamente un año como decano del centro. Me ocupo de estudiar la literatura española de los siglos XVI y XVII, Cervantes y la dramaturgia de aquel tiempo de manera muy particular, pero la verdad es que me he ocupado también de estudiar textos y autores de otras épocas y de otros momentos históricos, como es el caso que nos ocupa este libro, publicado por el Centro de Estudios Mirovirgenses, que se acerca a un autor muy poco conocido de comienzos del siglo XX, un momento de especial interés en la historia literaria española, en la que se produce un cruce de tendencias, un cruce de caminos, en el que se va enfrentando la llamada vieja literatura, está representada por autores ya de edad avanzada, pero que sin embargo está dando todavía frutos extraordinarios. Ramón de Campoamor, Benito Pérez Galdós, José María de Pereda, Emilia Pardo Bazán, Carmen de Burgos, y se va juntando otra literatura que choca con enfrentamiento generacional y de manera de acercarse al hecho literario, que es la que representa pues, Juan Ramón Jiménez o Ramón del Valle Inclán, Salvador Rueda, tantos otros autores. Entre unos y otros más cercanos, obviamente, a esta literatura nueva, se halla la figura, como digo, muy poco conocida de José Montero Iglesias, escritor, periodista, nacido en Ciudad Rodrigo, pero que desempeñó su labor literaria y sobre todo periodística a caballo de las ciudades o entre las ciudades de Santander y Madrid, como veremos de seguida. Se trata de un libro al que creo que se le puede aplicar muy bien el adagio latino, la expresión latina festina lente, apresúrate despacio, lento, muy despacioso en su gestación, en el allegamiento de materiales, en la reunión de los documentos que sirvieron de base para la redacción de un libro que en esa fase final de redacción se escribió relativamente rápido, en unos pocos meses que van del segundo semestre de 2019 a 2020, con la idea de ofrecer este libro como recuerdo, como una manera de conmemorar el centenario de fallecimiento del escritor acaecido en el verano de 1920. Como digo, este libro que se apresuró despacio, nació hace ya muchos años entre los anaqueles de la Biblioteca Nacional de España, donde yo en aquel momento, años 90 del siglo pasado, trabajaba catalogando manuscritos poéticos de los siglos XVI y XVII, y entre catalogación y catalogación, entre conversaciones amistosas con amigos y colegas, fueron apareciendo y descubriéndoseme toda una serie de documentos muy reveladores de un escritor que yo conocía, aunque quizá debería conocer más por ascendencia familiar. Mi destino en Vigo quizá pudo ralentizar el allegamiento de esos materiales. A Vigo llegué en septiembre de 1995, pero sin embargo ya empecé determinados viajes de investigación que dieron fruto en algunas publicaciones, todo ello, como digo, en relación con el autor al que se dedica este libro. Con el tiempo y las facilidades que los medios digitales
e informáticos permitieron, a través de la digitalización de fondos hemerográficos de bibliotecas muy diversas, permitieron reunir toda una serie de materiales que conforman la base de este libro. Este libro, para el cual he acudido a archivos y bibliotecas muy diversos, bien de manera física, bien a través de la conexión virtual por medio de las ricas plataformas hemerográficas y bibliográficas que hoy tenemos a nuestra disposición, es, ante todo y sobre todo, un libro de historia literaria que quiere reunir los materiales necesarios para recordar, para conocer, o mejor, para dar a conocer a un escritor muy desconocido, pero cuya producción literaria necesita de un estudio pormenorizado para su cabal comprensión. No trato aquí de ejercitar la crítica literaria, no se trata aquí de hacer análisis literario, se trata, sin embargo, de reunir los materiales suficientes para que a partir de estos materiales se pueda trabajar y estudiar con profundidad un autor que requiere, como digo, un estudio que hasta ahora no ha tenido. Lo que planteo o lo que presento aquí es una reconstrucción verosímil de la trayectoria histórico-literaria de este escritor desde sus comienzos en el norte español, Santoña y Santander, hasta sus últimos días en Madrid, ofreciendo un registro minucioso, detallado de su producción literaria, periodística, que permite, como digo, establecer una historia o permitir una reconstrucción verosímil de su trayectoria histórica y literaria, que permita, como digo, estudios ulteriores, más profundos, sobre algunos aspectos de su obra literaria, bien sea la poética, la teatral, bien sea la periodística. Si se trata, como digo, en primera instancia, de ofrecer los materiales necesarios y suficientes para promover o para proporcionar estudios de análisis literario de otro tipo más profundo. Es trabajo que, como todos los míos, se inserta dentro de los trabajos de investigación de mi grupo de investigación en la Universidad de Vigo, Ediciones y Estudios de Historia Literaria. ¿Qué es lo que hago en este libro? Pues a partir de un esquema biográfico muy sencillo, organizado fundamentalmente en 4 grandes núcleos, incorporar a esos grandes núcleos la producción literaria periodística de este escritor. Esos 4 grandes núcleos, esos 4 grandes momentos en la historia de José Montero Iglesias tienen que ver con su nacimiento e infancia en Ciudad Rodrigo, que nos lleva a los años 1878-1890 más o menos. De allí nos trasladamos a Cantabria, nos trasladamos a Santoña, a donde por razones familiares, probablemente por el destino profesional del padre en el colegio, en la institución Manzanedo de Santoña, se traslada la familia, él, el padre, ya viudo, y los hijos a Santoña. Y en Santoña es donde, en lo que yo he podido averiguar, José Montero Iglesias permanece más o menos desde 1890 hasta 1900. Allí desarrollaría sus estudios de hoy llamaríamos enseñanza primaria y secundaria. Allí quizá despertaría el numen poético, y a Santoña posiblemente, por los materiales que ofrezco yo en el libro, remiten los primeros textos literarios, que son esencialmente poéticos o teatrales, pero sin embargo esencialmente poéticos, de nuestro escritor. El cruce de siglos, en torno a 1900, sitúa a José Montero Iglesias ya en Santander, incorporado de lleno a la vida, primero periodística, aunque no descartamos, como se plantea en el libro, otras posibles ocupaciones profesionales, incorporado de lleno a la vida periodística, a través de 2 periódicos esencialmente: El Cantábrico, al que se incorpora
por lo menos ya en 1899, y el Diario Montañés desde sus inicios. Pero no fueron estos los únicos periódicos, sino otros muchos, en un momento en el que Santander es un rico lugar para el desarrollo de actividades periodísticas y literarias. La influencia, la sombra alargadísima de Pereda, Menéndez Pelayo y Galdós, que pasaba los veranos en Santander, convirtieron a Santander en un lugar literariamente extraordinario en torno, como digo, a 1900. Y finalmente los destinos profesionales de José Montero Iglesias le llevan en 1915 a bajar a Madrid, como culminación de una carrera periodística y también literaria, a través de su incorporación a las empresas periodísticas o a la empresa periodística de prensa gráfica, que en esos primeros 20-30 años del siglo XX ofreció tres de las más importantes revistas ilustradas de aquel tiempo: La Esfera, Mundo Gráfico, Nuevo Mundo. En las tres revistas, también en otros periódicos madrileños, José Montero Iglesias desarrolló una fecunda labor periodística y literaria que se truncó antes de tiempo por su fallecimiento con apenas 42 años en el sanatorio de Guadarrama en el verano de 1920. Este esquema biográfico tan sencillo, organizado en 4 núcleos fundamentales, permite incorporar sencilla y secuencialmente las actividades periodísticas y literarias de José Montero Iglesias. Permite incorporar sus destinos y ocupaciones profesionales, primero en Santander, ya hablé antes del Cantábrico y del Diario Montañés, pero habrá que citar a los otros periódicos y revistas de aquel tiempo los que colaboró, La Semana Veraniega, Letras Montañesas o El Pueblo Cántaro, periódico del que fue director justo antes de irse a Madrid, o los periódicos y revistas ya mencionados a los que se incorpora en el Madrid de 1915-1916, La Esfera, Mundo Gráfico, Nuevo Mundo, Por esos mundos, El Blanco y Negro, tantos otros que quedan registrados en el libro. También permite destacar, o si no destacar, por lo menos recordar su labor como organizador o impulsor de actividades culturales y literarias diversas. Él fue fundador de la Asociación de la Prensa de Santander, él fue fundador del Ateneo de Santander. Permite recordar sus colaboraciones periodísticas, de las cuales he reunido varios centenares, publicadas, como digo, en las revistas y periódicos ya mencionados, pero otros muchos en los que también colaboró, o en libros de otros autores, y su obra literaria, que toca palos muy distintos, que ejercita la pluma Montero Iglesias en los géneros más diversos y que tenía a su alcance en ese momento. La poesía. Conservamos un libro publicado ya en el final de sus días, pero tenemos constancia de la preparación o por lo menos el pensamiento de publicar al menos 3 o 4 otros libros de poesía. La poesía le acompañó siempre desde el comienzo de sus días. Son poesías los primeros testimonios que yo he recogido de su producción literaria, y es poesía lo último que escribe ya en la víspera de su fallecimiento. El teatro, por el que debía sentir especial predilección, no solo como autor, sino también como crítico teatral. Como autor conservamos algunas obras, algunas adaptaciones de obras de Galdós, unas se editaron y representaron y otras quedaron sin representar. El mundo del teatro, la vida teatral, tiene estos sinsabores a veces, a pesar de haber preparado el texto, haber preparado el guión para la obra de teatro. Sin embargo, finalmente no se publica. Es autor de varias biografías, una de Pereda, una de un personaje de Pereda de la novela Peñas Arriba, que responde a un personaje histórico, don Ángel Fernández de los Ríos. Tiene una biografía de Velarde, el héroe del 2 de mayo, de la Guerra de Independencia Española, y otras que quedaron en el tintero. Me consta por lo menos de una que parece que al menos tenía pensado dedicada
a Galdós. Y también fue novelista de obras extensas, como esa Paco Moro, novela santanderina, o autor de relatos cortos tan de moda en el comienzo del siglo XX, en colecciones como la novela corta, la novela teatral, etcétera, etcétera, en las colecciones también participó Montero Iglesias. Y permite también este esquema biográfico al que me refería recordar algunas de las relaciones amistosas y literarias de Montero Iglesias, su epistolario con Benito Pérez Galdós, su amistad y admiración hacia él, la admiración y conocimiento de José María de Pereda, su cercanía a Margarita Xirgu, a Enrique Méndez Pelayo, a Ricardo León y a tantos otros escritores que muestran cómo efectivamente Montero Iglesias estuvo muy cerca de algunos de los mejores escritores de la vieja y de la nueva literatura de esos comienzos del siglo XX. Decía hace un momento que José Montero Iglesias tocó muchos palos, escribió cosas muy distintas. Pero si hay algo con lo que él se sentía identificado y con lo que se encontraba muy a gusto en la escritura, es con el hecho de ser poeta, con la poesía. Permítame que le recuerde leyendo dos sonetos, uno sobre sí mismo, que se conserva además manuscrito, y otro que fue la última obra, el último texto que escribió la víspera de fallecer. El primero, con el título Yo, dice así: nací con buena estrella, Castilla fue mi cuna, espíritu rebelde, vagar fue mi destino, y hollando triste y solo las piedras del camino, a tierra montañesa llevóme la fortuna. Mis sienes de poeta besó la casta luna cuando un amor de virgen a visitarme vino. Cantando mis amores las horas ilumino y voz dando en los versos mis penas. Una. Decía hace un momento que José Montero Iglesias tocó todos los palos o casi todos los palos posibles en el campo literario, pero si hay uno en el que se sentía especialmente cómodo y que en cierto modo desde su perspectiva podía identificarle, es el de la poesía, el hecho de ser poeta. Permítame que le recuerde con dos sonetos, uno que se conserva manuscrito y cuyo título es Yo. Nací con buena estrella, Castilla fue mi cuna, espíritu rebelde, vagar fue mi destino, y hollando triste y solo las piedras del camino, a tierra montañesa llevóme la fortuna. Mis sienes de poeta la casta luna, cuando un amor de virgen a visitarme vino. Cantando mis amores las horas ilumino y voz dando en los versos mis penas, una a una. Yo quiero a quien me quiere, no sé sentir agravios, no guardo para nadie ni rencores ni falsía, y ofrezco de ello en prenda mi corazón ardiente. Un madrigal ahí siempre pendiente de mis labios, y voy andando solo, con el amor por guía, buscando un pecho amigo donde posar la frente. Y un segundo soneto, que es el último texto que escribió la víspera de fallecer en el sanatorio de Guadarrama en julio de 1916. 16 de julio de 1920, es la fecha de este soneto. Alivia, oh Dios, con mano generosa, el largo cautiverio de mis penas y rompe, compasivo, las cadenas que oprime mi existencia dolorosa, que circule la vida esplendorosa hecha un raudal de sangre por mis venas, y mis pupilas hondas y serenas miren las nuevas tardes de oro y rosa. Deja que aún sea linfa sonriente que fecunde y refresque la simiente del rosal de mi amor, bello y florido. El alma te lo pide de rodillas, por estas infelices avecillas que aún necesitan el calor del nido. Este es un libro, el que ahora presentamos, que quiere ser un ejercicio de historia literaria, pero no de análisis literario. Para ello vendrán otros autores o yo mismo, me centraré en algunos aspectos de la poesía
el teatro, etcétera, de José Montero Iglesias, pero por lo menos están las bases para afrontar un estudio digno de la obra literaria de este autor. No quiero terminar sin agradecer el papel decisivo que el Centro de Estudios Milo-Orejenses ha tenido para la realización material de este libro. Quiero agradecer y reconocer su diligencia, su amabilidad, su eficacia y también el mimo con el que han tratado la edición de este libro, que se cierra con un colofón que quiero reproducir. Se editó este libro en Ciudad Rodrigo el 17 de julio de 2020, coincidiendo con el centenario de la muerte de José Montero Iglesias, escritor nacido en esta ciudad. José Montero Iglesias, mi bisabuelo, murió en Navacerrada, en el sanatorio de Guadarrama, el 17 de julio de 1920.